Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta charla de nuestra invitada Francisca Santana. Eh, como académico y también representante de la SOCHAP, agradecemos en primer lugar la gestión que misma Francisca, ¿cierto? Esta motivación de poder hablar sobre estos aspectos básicos de envío de muestras, recepción, resultados, ya que ha sido absolutamente de su propia voluntad, y nosotros como, en parte, hay varias instituciones que están de alguna manera patrocinando este encuentro, como la Sociedad Chilena de Antropología Biológica, el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, el Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, que es donde estamos, ¿cierto?, en este momento, en el auditorio, y también en la Escuela de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Francisca Santana, bueno, muchos la conocemos, ¿cierto?, pero siempre es bueno mencionar un poco cuál ha sido su trayectoria. Ella es antropóloga física, egresada y titulada de acá, de nuestra casa de estudios de la Universidad de Chile, hizo sus estudios de máster y doctorado en la Universidad de Cambridge, especializada en, perdón, en Oxford, el error, ya, de la Universidad de Oxford, perdón, y se ha dedicado, ¿cierto?, a la arqueología y la bioarqueología, digámoslo, han visto en su gran extensión, o sea, el estudio de restos humanos, vegetales y animales desde una perspectiva isotópica. Ha abarcado varios lugares, sobre todo el norte de Chile, centro y sur de Chile, el sur del Perú, trabajando en temas de domesticación de plantas, ¿cierto?, entre otros temas como movilidad, ¿ya? Entonces, no quiero alargarme más, solamente darle su bienvenida, Francisca, muchas gracias por estar acá, y bueno, te damos toda la opción, tienes el puntero, y yo, si quieres, voy a mover la presentación, ya lo llevo haciendo la presentación. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿En el Zoom se escucha? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Súper, súper. Bueno, no sé para dónde mirar. ¿Están viendo la pantalla los del Zoom? ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, a SOCHAP, Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, bueno, al Departamento de Antropología acá de la Chile, y obviamente a la Escuela de Antropología de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, por darme la oportunidad de hacer esta pequeña charla taller. A través de los años y compartiendo con varios colegas, me he dado cuenta que estos temas son súper importantes y que cada vez más se están realizando en diferentes contextos. Pero falta bastante información, ¿ya? ¿Cómo se debe enviar la muestra? ¿Para qué quiero esa muestra, verdad? ¿Qué es lo que debo esperar del laboratorio? ¿Y cómo hago para que los laboratorios no me estafen? ¿Ya? Porque eso también sucede y se aprovechan del poco conocimiento que hay en torno a estos temas, sobre todo los laboratorios extranjeros, en particular de los Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, dale, por favor. Bueno, como les estaba comentando, estos dos análisis que vamos a tocar hoy día, que corresponden a la datación por radiocarbono y el análisis de isótopos estables, se están realizando cada vez más, ¿ya? En contextos como investigación, ya sea en fondos nacionales, como Fondesit, Núcleos Milenio, ¿verdad?, etcétera, también como en fondos internacionales, de investigadores chilenos, pero también de investigadores extranjeros que vienen a Chile a tomar muestras. Por otro lado, tenemos todo el mundo del impacto ambiental, donde se están haciendo muchísimos análisis de isótopos estables y también dataciones por radiocarbono. Y no debemos olvidar que también los museos y las universidades con sus colecciones también realizan este tipo de análisis. Y por último, también se utiliza bastante en contextos forenses asociados al servicio médico legal principalmente. Pero como les comentaba, y también en base a lo que, o sea, a mí me llegan muchas preguntas de muchos de ustedes ya todos los días, que a veces también me hacen pensar, quizás es necesario que trabajemos juntos en esto para poder manejar toda la información, ¿ya?
en este sentido, creo que quedan estas dudas, ¿verdad? Sobre todo en dos grandes momentos. Primero, al enviar la muestra, ¿qué muestra tengo que enviar? ¿Cómo tengo que empacarla? ¿A qué laboratorio la envío? ¿Cuánta muestra necesito? ¿Qué muestra necesito? ¿Ya? También tenemos, por el otro lado, cuando ya se envía al laboratorio la muestra, se recibe un informe que muchas veces no tenemos idea lo que dice, ¿ya? Tiene un montón de números, códigos de laboratorio y un pretratamiento que tiene nombres químicos, ¿verdad? HCl, NaOH, KOH, qué sé yo, que para la mayoría de nosotros pueden sonar un poco extraños, ¿ya? Y por otro lado, también una de las preguntas bastante importantes acá es cómo evitar la contaminación o cómo evaluar si mi muestra está contaminada o no, ¿ya? Entonces la idea es ver todas estas preguntas a lo largo de esta presentación y que ojalá al final hagamos una ronda de preguntas bien intensa, ¿ya? Tanto en Zoom como para los que están acá presentes, y vayamos resolviendo sus dudas, ¿ya? Bueno, primero que todo, antes de empezar, este taller no es sobre isótopos estables, no es sobre radiocarbono. O sea, yo no voy a explicar las bases teórico-metodológicas de cómo funciona cada uno, porque eso ya sería un taller en sí mismo, para isótopos y para radiocarbono, ¿ya? De todas maneras, voy a hablar un poco de algunos aspectos de estas técnicas que necesitamos saber para el envío y recepción de las muestras. Entonces, primero que todo, tenemos que saber que tanto el radiocarbono como los isótopos estables, como su nombre lo dicen, los tres son isótopos, ¿ya? ¿Qué es un isótopo? Un isótopo corresponde a un elemento químico, ¿verdad? En este caso tenemos el ejemplo del carbono, donde tenemos el mismo número atómico que le da la identidad al elemento, es decir, si ustedes van a la tabla periódica y buscan el número atómico 6, se van a encontrar con el carbono. Si van a buscar el 7, está el nitrógeno, el 8 el oxígeno, el 2 el hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos el número másico, que es la masa ya del elemento químico, que corresponde a la suma de los neutrones y los protones que se encuentran en el núcleo atómico, ¿ya? Cada vez que hablemos de isótopos estamos pensando en el núcleo, no en lo que está afuera, no en los electrones, ¿ya? Solamente acá en el centro del átomo. Entonces lo que va a variar, ¿ya? Cuando tenemos un isótopo, es que tenemos el mismo número atómico, pero diferente número másico. ¿Qué significa esto? Que la cantidad de protones se mantiene igual, si fijan acá, 6p, 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 pero lo que va variando son el número de neutrones, ¿ya? Es decir, partículas con carga neutra. En el caso del carbono 13 y el carbono 12, tenemos masas que son estables en la naturaleza, ¿ya? Sin embargo, en el radiocarbono, como su nombre lo dice, su masa es muy grande, ¿ya? Esto lo hace un elemento inestable, que no va a durar mucho como carbono 14, porque necesita liberarse de esta masa. Es demasiado para este pobre átomo, ¿ya? Eso hace que en el tiempo decaiga, ¿ya? Que su masa se reduzca a la mitad. Y ese tiempo es específico, ¿ya? Que se conoce también como vida media, y es lo que nos permite finalmente realizar la datación. Bueno, dentro de algunas de las preguntas que yo hice en Instagram, como cuáles son sus principales dudas, alguien preguntó cuáles son las principales diferencias entre radiocarbono y análisis de isótopos estables, ¿ya? Por lo tanto, incluí esta figura bien simple, donde vemos que el carbono 14 nos sirve para datar, ¿ya? Esa es su función, medir las cronologías, el tiempo que ha pasado, ¿ya? Esa es la función del radiocarbono. Por otro lado, los isótopos estables, ¿ya? Nos van a permitir reconstruir la dieta, en el caso de los humanos y de los animales, y también la movilidad, ¿ya? En la dieta vamos a tener los isótopos de carbono, nitrógeno y azufre, que se encuentran en las muestras orgánicas, ¿ya? Es decir, que tengan carbono, que tengan nitrógeno, hidrógeno, etcétera, y azufre. Y por otro lado, también podemos reconstruir la dieta a partir de muestras inorgánicas, obteniendo los isótopos de carbono.
Por otro lado, tenemos para evaluar la movilidad o el origen geográfico o bien geológico de una persona o de un animal o de una planta, vamos a poder utilizar los isótopos de oxígeno y las razones de estroncio, ¿ya? Solo un detalle, el estroncio no es un isótopo estable, ¿ya? Son razones isotópicas, por eso no tenemos acá un valor delta. Dale. Ya, vamos a empezar por la datación por radiocarbono. Ya, algunos aspectos básicos para comenzar. Como ya les comentaba, es un isótopo radioactivo. Esto le permite fechar, ¿ya? Cabe destacar que existen muchas otras técnicas de datación, ¿ya? No piensen que solamente con el carbono 14 podemos fechar, ¿ya? Hay otras técnicas, opticoluminiscencia, series de uranio, argón-argón, argón-potasio, etc. Pero en el caso de Chile, el carbono 14 nos sirve bastante. Tiene un límite, ¿ya? El límite del carbono 14 está entre los 40.000 y 50.000 años antes del presente, no puede llegar más atrás de eso, para lo cual está bien, ya que en Chile no deberíamos, en teoría, no sabemos, tener ocupaciones previas a los 40.000 o 50.000 años humanas, ¿ya? De Homo sapiens. La medición del radiocarbono se realiza, ¿ya? Con un instrumento conocido como espectrometría de masa con acelerador. Esto es lo que ustedes probablemente escuchan siempre como AMS, ¿ya? Vamos a hacer AMS, datación por AMS. ¿Qué significa esto? Que están usando espectrometría de masas con acelerador, ¿ya? ¿Por qué hablamos tanto del AMS? Porque antes, previamente, en los años 70, los años 80, se databa con otra técnica, ¿ya? Que se basaba en el decaimiento de una partícula beta, ya que es un tipo de radiación que emite el radiocarbono que iba contando cuánta radiación emitía. Sin embargo, lo que hace este AMS, de hecho este que se ve en la imagen, es el nuevo AMS, el más top, moderno, que puedan encontrar en el mercado hoy día. Son mini, son chiquititos, porque previamente los AMS que eran nuevos, eran muy, muy grandes, ¿ya? Y lo que hace básicamente es contar, ¿ya? Cuánto carbono hay en tu muestra. Imagínense contar un átomo, ¿ya? O sea, por eso la máquina es muy, 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 muy delicada, ¿ya? Y tiene que llegar a una capacidad muy fina para poder contar estos átomos. Solo existen laboratorios con AMS en el extranjero, ¿ya? No hay en Chile, no existen. Pero esperemos que algún día ocurra el milagro de tener un laboratorio acá en Chile. Actualmente se está abriendo un laboratorio de grafiquización, que es el paso previo a la AMS, en la Universidad de Magallanes, ¿ya? Que está a cargo de Ricardo de Paul, y se ve bastante bueno, que también nos va a ayudar con el tema del radiocarbono a futuro. Cabe destacar que para estos análisis se necesita muy poca muestra, ¿ya? No necesitan mandar un hueso entero, 9 gramos de cráneo, etcétera, no es necesario, ¿ya? Luego, una vez que ustedes reciben los resultados, esa fecha es necesario calibrarla, ¿ya? Y esa calibración de las fechas brutas se puede realizar en diferentes programas que están disponibles en Internet de libre acceso, como por ejemplo Oxcal, Calib, etc. ¿Ya? Bueno, en esta tabla se resume básicamente cuáles son las principales moléculas y muestras que podemos utilizar para la datación por radiocarbono, ¿ya? O sea, a la hora que ustedes se enfrenten a un contexto arqueológico, ya sea en el norte, en el centro o en el sur, sepan que están todas estas opciones, ¿ya? No es solamente hueso o carbón, que es como, creo, la confusión que siempre hay en arqueología o antropología física, que es como hay que fechar hueso, hay que fechar carbón, pero en realidad se pueden fechar muchas otras cosas que tengan carbón. Por ejemplo, madera, restos de plantas. Si tienen plantas, ¿ya? Maíces, algarrobos, porotos, quinoa, etc., yo recomiendo en lo personal que manden eso a fechar, ¿ya? Porque es lo más seguro, es lo que se sembró en el momento y probablemente no tenga tanta contaminación. Luego, si tienen exoesqueletos de insectos, ¿ya? Muchas veces encontramos, no sé si les ha pasado en antropología física, que se ven las pupas de los insectos. Esto también aparece en los contextos arqueológicos. Y ellos tienen, ¿verdad?, un polisacárido que se llama quitina, que también se puede fechar por radiocarbono. Ahora, si ustedes piensan, no, es que es muy chiquitito, nuevamente,
la cantidad de muestra que necesitan para radiocarbono con estos AMS nuevos es muy poca, ¿ya? Por lo tanto, si tienen poca muestra, no se preocupen, eso no es un problema con la tecnología de hoy en día. Pueden fechar hueso y dientes. ¿Qué es lo que vamos a fechar del hueso y del diente? Su proteína, es decir, el colágeno, ¿ya? En el caso de los dientes hay que acceder a la dentina para poder fechar esto. En el caso de los pelos, de las uñas, de las astas, ¿verdad? Vamos a tener también la queratina, que también es posible fecharla. Podemos fechar lípidos, que estamos frente a ellos sin verlos, pero sí, créanme que si hacen un pretratamiento de pelo o de hueso con solventes orgánicos, la grasa sale y en cantidades bastante considerables, ¿ya? Así que los lípidos también se pueden fechar. De hecho, ahora en Inglaterra se está fechando mucho residuo orgánico de cerámica, ¿ya? Las cerámicas, como fueron utilizadas para cocinar, se pueden tomar pequeñas muestras del interior de la cerámica y de ahí extraer los lípidos para fechar ese uso de la cerámica, ¿ya? Así que si también tienen fragmentos cerámicos, eso se puede fechar para extraer lípidos y fechar por radiocarbono. Tenemos por otro lado los carbonatos, partes inorgánicas, en moluscos, corales, ¿verdad? Espeleotemas que van a tener carbonatos de calcio que también es posible fecharlos. Calcitas, ¿verdad? Huesos cremados también se pueden fechar y de hecho son aún más seguros que fechar la misma biopatita, ¿ya? Y por otro lado tenemos este carbono amorfo en la forma de carbón o plantas, ¿verdad? Carbonizadas que obviamente también pueden fecharse, ¿ya? Todo esto pueden enviarle a un laboratorio extranjero para obtener una fecha. También, sí, también los coprolitos se pueden fechar. Bueno, y acá tenemos las cantidades, y ojo con esto, porque de verdad creo que este es el mayor problema que tienen, ¿ya? Tanto en arqueología como en antropología física, de verdad, no es necesario mandar 9 gramos de hueso, 4 gramos de hueso, echarse un cráneo, ¿ya? Para mandar una muestra por radiocarbono de 9 gramos es absolutamente innecesario y estás destruyendo patrimonio arqueológico y bioantropológico, ¿ya? Si se fijan acá, esto es lo que se solicita en la Universidad de Oxford, que tiene uno de los laboratorios de radiocarbono más importantes, prolijos y de alta calidad en el mundo, donde vemos que para hueso o marfil, ¿verdad? O astas, el mínimo que necesitamos son 100 miligramos, mg, ni siquiera gramos, miligramos. Y lo máximo, el ideal, son 600 miligramos, ¿ya? Por lo general, yo trato de enviar alrededor de 1 gramo, ¿ya? Pero de verdad no se necesita tanto. Y no crean que por enviar más les va a salir la fecha. Ustedes pueden enviar 5 gramos de un hueso, pero si ese hueso está malo, no lo van a lograr, ¿ya? Carbón o semillas carbonizadas, 100 miligramos o 5 miligramos. Ojo ahí, 5 miligramos, no es nada. O sea, estamos hablando de una cantidad ínfima, ¿ya? Que cabe en un tubo de Eppendorf probablemente. Por lo tanto, no es necesario destruir el material bioantropológico o arqueológico para poder obtener una muestra para fechado por radiocarbono. Restos de insectos, entre 50 y 5 miligramos. Plantas, algodón, papel, textiles, ¿ya? Entre 100 a 20 miligramos. Conchas o carbonatos, de nuevo, entre 50 y 15 miligramos. Sedimentos, 50 a 15 miligramos. Pelo, lana, ¿verdad? 120 a 30 miligramos. Y madera, entre 100 a 20 miligramos. O sea, acá lo más pesado estaría siendo el hueso con 600 mg. ¿Ya? O es decir, 0.6 gramos. ¿Ya? Obviamente que acá hay algunas cosas que van a variar de la preservación. El hueso siempre puede tener o no tener colágeno, ¿ya? Con respecto a los sedimentos también depende de cuánto cantidad de carbono o de material orgánico hay en el sedimento. El sedimento muchas veces puede ser muy inorgánico y no haya carbono. Por lo tanto, todas estas cosas van a depender. ¿Cómo vamos a enviar las muestras? En tubos o bolsas de polietileno, ¿ya? Pueden envolver también su muestra en aluminio
Y esto también, derribemos mitos, el aluminio no contamina el carbono. ¿Ya? El aluminio es aluminio, no tiene carbono. No hay por dónde que un aluminio pueda contaminarle la fecha por carbono 14. ¿Ya? ¿Cuál es el peor enemigo del carbono 14? Los consolidantes. ¿Ya? O sea, si van a ir a un museo y que antiguamente pegaron un cráneo con uju, con, no sé, pegamento, cola fría, qué sé yo, Aguarex, no sé, ese hueso no lo manden. ¿Ya? Porque es el peor, como le digo, es lo peor que le puede pasar al técnico del radiocarbono que le manden un hueso con consolidante. Eso sí que contamina y es súper difícil de remover. No es imposible, ¿ya? Se puede, pero no lo hagan. ¿Ya? En lo posible también, si el día de mañana tienen que consolidar algún esqueleto, etcétera, háganlo con cualquier cosa menos estos químicos súper asquerosos para el carbono 14. También asegurarse de que la muestra no esté húmeda. ¿Ya? Si van a meter una muestra húmeda, una bolsa de polietileno se va a llenar de hongo. Así que también asegurarse de que la muestra esté seca. Y obviamente no fumar en los sitios porque la ceniza del cigarro va a contaminar. Bueno, acá un pequeño recordatorio y como guía para la toma de muestras. Como les decía, la cantidad de hueso en realidad puede variar, puede ser muy pequeña. Esto es en lo que me baso yo, ¿ya? De 0.6 a 1 gramo, por si acaso, pero no más que eso. ¿Ya? Nunca más que eso. Como les decía, pelo textil fibra, entre 10 a 20 miligramos. El almacenamiento, bolsas de polietileno, tubos de transporte, tubos Zeppendorf o aluminio de alta calidad. ¿A qué me refiero con alta calidad? Hay un aluminio que venden que es mucho más duro, ¿ya? No el que venden en el supermercado que se rompe al tiro y que termina siendo un desastre, sobre todo cuando tiene fragmentos de hueso que ya vienen rotos, se termina saliendo, se cae el polvo. Es mejor conseguir un aluminio que sea más resistente. ¿Qué medidas de seguridad necesito para tomar una muestra por radiocarbono? Así, para ser súper honestos, si ustedes tocan la muestra con la mano no la van a contaminar. ¿Ya? A no ser que tengan la mano con hollín o que le pasaron, no sé, hicieron un asado y quedaron con carbón en la mano, ya, ahí sí podrían contaminar, pero en teoría no deberían, esto no es ADN, ¿ya? Pero, de todas maneras, se sugiere que tomen sus muestras con guantes de nitrilo, mascarilla, y en el caso de que vayan a cortar, porque hay veces que necesariamente hay que cortar, por ejemplo, imagínense un hueso de un animal grande, un camélido, etcétera, no queremos mandar, por ejemplo, una falange completa, que son muy pesadas, pesan 4 o 5 gramos, y necesitamos mandar un pequeño pedacito, van a usar un Dremel, por ejemplo, y para eso necesitan cubrirse y protegerse ustedes, más que la muestra. ¿Ya? Y por otro lado, donde realizar la toma de muestra, ¿necesito algún espacio específico? No, solamente necesitan ser cuidadosos, ¿ya? Si están en terreno, ver bien que están tomando la muestra que quieren tomar y que no se les, ¿verdad?, cayó una muestra del estrato de arriba o se mezcló con el estrato de abajo. Ahí hay que tener precaución. O si no, ¿verdad?, en colecciones, museos, universidades, etc. Ahora, esto muy brevemente como para ver qué pasa en el laboratorio, porque también es como una caja negra, ¿verdad? Ustedes mandan sus muestras al extranjero, no saben qué pasa entre medio, pero les llega después una hoja con un montón de números. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el laboratorio? Lo primero que vamos a hacer es que se va a moler el hueso, ¿ya? Se limpia primero por abrasión y luego se va a moler a martillazos, literalmente. O sea, también no se preocupen mucho cuando dicen, ay, que el hueso se va a romper cuando lo mande. Da lo mismo, el hueso lo van a triturar, ¿ya? Así que en ese caso, no se preocupen, porque el hueso va directamente al martillazo. Luego de la molienda, lo que se hace es realizar un pretratamiento químico, ¿ya? Que se conoce como ABA, como el grupo, pero sin una B larga, de ácido, base, ácido, donde lo que se quiere lograr es desmineralizar el hueso. ¿Qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, en esta imagen tenemos un resto de fragmento óseo que están en ácido clorhídrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque queremos remover la fracción inorgánica, queremos sacar la bioapatita de ahí, ¿ya? Por eso usamos ese ácido clorhídrico. Luego usamos una base, ¿ya? Principalmente hidróxido de sodio, que nos va a permitir remover posibles ácidos húmicos que hayan estado en el suelo. Esto sobre todo para el centro y sur de Chile, porque en el norte de Chile no hay tanto ácido húmico. Y luego pasa a la grafitización. Este es el equipo que tiene en Punta Arenas, a todo esto.
donde se combustiona la muestra que ustedes obtienen, el colágeno, o sea, de esto vamos a obtener colágeno, ¿ya? O lo que sea, si están trabajando con pelo o textil, se va a combustionar a una alta temperatura, y ese gas que se combustiona, el CO2, se va a grafitizar. Como su nombre lo dice, vamos a obtener grafito, como los lápices grafito, lo que ven ese polvito negro, eso es lo que queremos, ¿ya? Dale. ¿Cómo se ve? Así. Ese polvito negro que ven ahí, eso es lo que ustedes finalmente van a fechar, ¿ya? O sea, para que se imaginen la dimensión de que estamos hablando. Nuevamente, radiocarbono necesita muy poca muestra, y lo que entra a la máquina es eso. ¿Se fijan? Este es un target, una bala, donde hay que ingresar esta poca cantidad de grafito para que quede ahí directo en el target, y luego entra a la AMS, ¿ya? Hay un carrusel donde va cada una de estas balitas, y luego le llega, ¿verdad?, el láser, por así decirlo, donde se genera la combustión, y en estos AMS9 ustedes pueden ver cuando eso ocurre, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí está la llamita. Muy bonito. Bueno, eso con respecto al laboratorio. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que pueden tener con las muestras para carbono 14? ¿Ya? Primero, ustedes tienen que pensar muy bien qué muestra van a enviar para fechar, ¿ya? Porque pueden haber problemas después cuando reciban su fecha, que va a estar muy antigua o que no tiene nada que ver con el sitio que ustedes estaban estudiando, etc. Aquí yo puse efecto reservorio marino, pero en realidad son efectos reservorios. Lamentablemente, les comento que los efectos reservorios no están solamente en el mar, también están en los ríos y también están en los lagos. Es un gran problema, ¿ya? Pero, ¿de qué se trata esto principalmente? El efecto reservorio marino, no sé si han oído hablar de esto, se da principalmente en el mar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en el mar, verdad? Vamos a tener un sistema diferente a la atmósfera. El CO2 que nosotros respiramos, o sea, perdón, que expiramos, ¿verdad? Exhalamos, está en constante circulación, ¿verdad?, en la atmósfera, luego entra a las plantas, ¿verdad?, por el proceso de fotosíntesis, etcétera, y se mantiene en un constante equilibrio. En el mar eso no pasa, ¿ya? Ese equilibrio entre el CO2 de la atmósfera y el mar no existe, ¿ya? Es más lento. Y lo otro que sucede es que se acumula carbono antiguo en el fondo del mar. Este carbono antiguo que está en las profundidades, o a veces no tan en las profundidades, se va a comenzar a levantar por los diferentes sistemas de corriente que existen en el mar. Eso hace que el carbono antiguo suba y sea captado por algas, por peces, por moluscos y mamíferos marinos. Por lo tanto, si un humano come pescado, ¿ya?, va a tener este problema. ¿Qué significa este problema? Que por lo general, en promedio, a nivel global, todo lo que venga de la costa va a estar envejecido en aproximadamente 400 años. ¿Ya? Como lo dice la figura acá, este también me gusta mucho, lo usamos en clase en la Católica, donde este niño, ¿verdad?, va a fechar este molusco, se lo muestra a su profesor, y le dice, no sé, tiene 4.400 años, qué sé yo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, es que el problema es que todavía está vivo. ¿Ya? O sea, ese es el tema. Si ustedes hoy día van a la playa, van a Viña, van a Valpo, agarran una concha, agarran un pescado y lo mandan a fechar, les va a salir 400 años más antiguo. Más o menos. ¿Ya? Ahora, hay otro efecto que también es peligroso, que se llama el efecto de madera vieja o el Old Wood Effect. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Resulta que muchas veces encontramos madera o carbón en los sitios arqueológicos, que es lo que más se fecha, irónicamente. ¿Qué pasa con esto? No sabemos de dónde salió esa madera, ¿ya? Puede haber sido un árbol muy antiguo, que ya había muerto, o que ya habían cortado, o también depende de qué parte del árbol cortaron, ¿ya? Recuerden que los árboles van creciendo con un anillo al año. Si fuera un árbol muy grande, y cortaron la parte de adentro, por ejemplo, va a salir una fecha que no es la del momento que ocuparon la madera, ¿ya? Peor si el árbol estaba muerto y era un árbol fósil y lo trajeron para ese motivo, ¿ya? Entonces realmente es un peligro fechar madera a no ser que estemos seguros de que en ese momento fue utilizado
en la ocupación del sitio arqueológico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo evitar esto? No enviar muestras marinas, no enviar huesos de pescado, no enviar conchas, o de animales o humanos que podrían haber consumido dietas marinas. ¿Ya? ¿Qué animales? Los perros. Los perros comen lo mismo que los humanos. Si el humano está en la costa, el perro también va a comer pescado. ¿Ya? Así que recomiendo no hacerlo. A no ser, ¿ya?, que en la zona de estudio donde ustedes estén trabajando se conozca en detalle cuál es la variación local del efecto reservorio marino. Esto se complica un poco más. No son solamente 400 años a nivel local, sino que en cada lugar de la costa de Chile y del mundo, este efecto reservorio varía. Y varía cada año, cada mes, cada día, cada estación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero si esto lo conocemos, podemos hacer una corrección al momento de calibrar la fecha. ¿Ya? Pero les comento que en Chile casi no se ha hecho. Ahora Claudio Latorre está con un proyecto sobre esto, nosotros también, con Oxford, así que estamos avanzando en ese tema para poder solucionarlo, al menos en el norte, pero también nos queda el resto del país. Y con respecto al All Wood Effect, no enviar muestras de madera ni carbón de origen desconocido. ¿Ya? Ahora, otros problemas que nos vamos a enfrentar con las muestras que enviemos para datación por radiocarbono. Con respecto a las muestras óseas y dentales, ¿ya? Y acá viene el tema de la preservación del colágeno. Es muy difícil saber a priori, simplemente con mirar un hueso, si tiene colágeno o no. ¿Ya? Da lo mismo el color, el olor, la forma, no se sabe. ¿Ya? Existen algunas técnicas ahora con metodologías de infrarrojo, etcétera, que están tratando de predecir a ver si es que hay material orgánico dentro del hueso o no, pero tampoco están seguros. ¿Ya? Acá ustedes van a la suerte de la olla. ¿Ya? Idealmente igual sugiero de que si están frente a huesos meteorizados por el sol, esos que están blancos, así llenos de astilla, no los recomendaría enviar. ¿Ya? Porque al menos en la experiencia personal que yo he tenido, esos no me dan colágeno, o no me han rendido colágeno. Bueno, como les comentaba, por lo general, lo que se va a fechar de un hueso o de la dentina es el colágeno. ¿Ya? Es la proteína más importante con la que vamos a estar trabajando en arqueología. Y por otro lado, me imagino que saben aquí, si es que hay antropólogos físicos, tenemos la fracción inorgánica del hueso que corresponde a la bioapatita. ¿Ya? Hay algunos laboratorios del extranjero, Estados Unidos en particular, que si su hueso no da colágeno, ellos deciden inmediatamente fechar la bioapatita, sin preguntarle al investigador o investigadora. Eso no lo permitan jamás. ¿Ya? Nunca. Y si se lo hacen, pídanle al laboratorio que les devuelvan el dinero. Fechar bioapatita no es opción, ¿ya? Salvo excepciones muy, muy puntuales. ¿Ya? La bioapatita es una molécula altamente reactiva con el suelo y con el agua. Si hay carbonatos en el suelo y hay agua, la bioapatita no lo va a pensar dos veces y le va a pasar todo su carbono de la persona, de su dieta, de lo que comió, con el carbonato que estaba en el suelo. ¿Y qué vas a terminar fechando? Lo que estaba en el suelo. ¿Ya? Y eso puede ser literalmente cualquier cosa. ¿Ya? Así que mucho cuidado, por favor. Y eso porque lo vi, una persona le pasó, y escribimos al laboratorio y le preguntamos por qué lo hiciste, y fue como $300. O sea, no hay por dónde perderse, y se aprovechan de la ignorancia de las personas. ¿Ya? No fechen bioapatita. Solamente la bioapatita se ha mostrado segura en contextos de extrema aridez, ¿ya? Donde no hay mayor contaminación, y en huesos cremados. ¿Ya? Pero el resto, sí, Chile central, norte chico, centro sur, extremo sur, no lo hagan, de ninguna manera. Ya. Bueno, otra cosa importante que estos laboratorios comerciales no entregan a la hora de enviarle sus fechados por radiocarbono, cuando fechan colágeno, son los indicadores de calidad del colágeno. A diferencia de la bioapatita, con el colágeno sí tenemos cómo evaluar si el colágeno que uno extrae está bueno o está malo. ¿Ya? Para esto tenemos tres indicadores principales. El más famoso, y probablemente han oído de él, son las razones de carbono-nitrógeno. ¿Ya?
a través de una fórmula que considera la cantidad de carbono y nitrógeno que hay en la muestra dividido por sus pesos atómicos, se evalúa la razón de carbono-nitrógeno. Esta, para colágeno, debería encontrarse siempre en un rango entre 2.9 y 3.6. Si su colágeno está bajo o sobre esto, no lo pueden usar. Y el laboratorio sabe esto antes de enviarlo al MS. Y si el laboratorio le fecha un colágeno con una razón de carbono-nitrógeno de 2.5, los estafaron. ¿Ya? Si los fechan con 3.8, los estafaron otra vez. ¿Ya? Porque si luego ustedes mandan esto a fechar a una revista con un evaluador que sepa de estas cosas, les va a pedir la razón carbono-nitrógeno. Los laboratorios no lo mandan. ¿Ya? Tú les escribes y se hacen los desentendidos. ¿Ya? A mí me ha pasado con Beta Analytic, con la Universidad de Georgia y con DirectMS. La peor, Beta Analytic, porque la perdieron. ¿Ya? Y de hecho, tenemos una publicación estancada que no podemos sacar porque no tenemos esas razones de carbono-nitrógeno. ¿Ya? Georgia. Georgia, el argumento del caballero que está a cargo es que los chilenos no se la piden. Y es como, caballero, los chilenos no saben que esto existe. Usted debería darlo éticamente porque es lo que corresponde. ¿Ya? Entonces el caballero de Georgia, cuando le manden sus muestras, le exigen que les dé las razones de carbono-nitrógeno porque las tiene. ¿Ya? Luego, también pueden evaluar la calidad de su colágeno en base a cuánto porcentaje de carbono y nitrógeno hay en su muestra. Para el carbono debería estar entre 35 y 45%, mientras que para el nitrógeno debería estar entre 11 y 16 para nitrógeno. Luego tenemos el rendimiento de colágeno, que también se conoce como collagen yield. ¿Ya? ¿Qué es esto? Si se fijan acá, en estos tubos hay colágeno adentro. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Cuánto rendimiento de colágeno hay? Y en estos tubitos es muchísimo. ¿Ya? Si se fijan acá hay mucho colágeno, pero hay algunos casos donde no sale tanto. ¿Ya? Esto también pueden utilizarlo para las muestras de queratina, textiles, fibras, pelos, ¿ya? Pero la razón se extiende a 3.8. ¿Ya? Ya. ¿Qué esperar de un reporte de laboratorio? Aquí traje algunos ejemplos, ¿ya? ¿Qué es lo que se ve cuando nos mandan los resultados? Este es el caso de Georgia, ¿ya? En Georgia les van a mandar una lista con el número de laboratorio de ellos, de UGAM, el sample ID, o sea, la identidad de sus muestras, el número que ustedes le pusieron, el material, los isótopos de carbono, la fecha bruta, esto es lo que importa, eso, el error, ¿ya? Y este PMC. ¿Qué es PMC? Es el porcentaje de carbono moderno, ¿ya? Esto lo miden para comparar cuánto tiempo ha pasado, etcétera, si es postbomba o no, etcétera, etcétera. Pero para el caso de nosotros no interesa mucho. Lo que vale es esto. Ahora, ¿cuál es la mayor confusión y problemas que se generan en este tipo de reportes cuando no avisan? Es que el AMS también te puede entregar un valor de isótopo de carbono. ¿Ya? Ese valor nos sirve para evaluar dieta. ¿Ya? Es un valor del AMS, de referencia, para guiarse. Pero Georgia ha empezado a agregarlo, a incluirlo en sus reportes. Y luego vamos a ver lo que dice acá. Si se fijan, viene acá lo que les comentaba, un pretratamiento, ¿verdad? Cómo bañaron la muestra, baño ultrasónico, ácido acético, uno normal, ácido fosfórico. O sea, ya, no es la intención pelar, pero esto es para muestras inorgánicas. ¿Ya? Acá no hay ninguna muestra inorgánica. En fin. La cosa es que acá, si se fijan, recién acá, en la parte de abajo, menciona que el carbono y el nitrógeno se están midiendo en un espectrómetro de masas separado al AMS que podría servir para estudiar los análisis de isótopos estables. ¿Ya? Ya lo vamos a ver después, pero cuando uno corre una muestra en un espectrómetro para isótopos estables, no solamente te da el carbono, también te da el nitrógeno y te da la razón de carbono-nitrógeno. ¿Ya? Y eso no tiene ningún cobro extra, o sea, no tiene nada del otro mundo. O sea, la máquina te va a dar esa información toda junta, porque también algunos laboratorios, si tú quieres pedirles las razones de carbono-nitrógeno, son $15 más.
Eso es un robo, ¿ya? Porque no están haciendo nada extra para obtener esa información, ¿ya? Ojo con eso. Dale. Entonces, esto es lo que les comentaba. Esta es la fecha bruta que nosotros necesitamos, ¿ya? La fecha radiocarbónica y su error asociado, ¿ya? Siempre va a estar en años antes del presente, ¿ya? Y luego ustedes tienen que calibrarla, utilizando, como les comentaba, los programas Oxcal, Calib, etc. Siempre utilizando la curva de calibración del hemisferio sur, ¿ya? No del hemisferio norte, por razones obvias. Si se fijan también en publicaciones antiguas, ¿ya? El error se ha ido reduciendo, ¿ya? Por ejemplo, publicaciones de los años 60 tienen un error de 100 años, 160 años, pero ahora con los nuevos AMS esto va reduciéndose. De hecho, ahora en Oxford creo que están en 17 años de error, ¿ya? Lo que es súper bueno. Y como les decía, acá en ningún lugar se indican las razones de carbono nitrógeno, o sea, yo asumo, confío que este colágeno haya estado bueno. No sabemos si está bueno o está malo, ¿ya? Ahí fe en el laboratorio, o si no, escribirle a Cherkinsky y pedirle que mande las razones carbono y nitrógeno, porque, como les digo, si tiene esto, tiene todo lo demás. Y el nitrógeno también, ¿ya? Y, obviamente, nunca, nunca permiten que les feche biopatita sin su consentimiento. Este es otro ejemplo, ¿ya? Pero de DirectAMS, es bastante similar al reporte de Georgia. Sin embargo, si envían a DirectAMS no les van a dar los isótopos porque ellos no tienen un IRMS directamente en ese laboratorio, ¿ya? Para hacer isótopos. Ellos solamente tienen el AMS. Y de nuevo, si se fijan, tenemos el PMC, es decir, la porción de carbono moderno. Vamos a tener nuestra fecha en años antes del presente y el error, ¿ya? Hay laboratorios que reportan si tienen un sigma, 2 sigmas, que una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, básicamente eso significa el sigma, ¿ya? Y si se fijan, acá tenemos varias muestras de colágeno, que tampoco sabemos si el colágeno está bien preservado o no, ¿ya? O sea, DirectAMS, si mandan para allá, también pedirles, solicitarles que les entreguen las razones de carbono y nitrógeno de sus colágenos, sus pelos, sus queratinas, etc. ¿Ya? Vale. Ya. Este es otro ejemplo, pero de la Universidad de Oxford, de la unidad de radiocarbono, donde te entregan mucho más detalle, ¿ya? Acá viene el reporte, te informan si las muestras fallaron, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos todas estas muestras que fallaron porque no había yield, es decir, no había colágeno efectivamente en la muestra, o cuando había muy poquito, ¿ya? Tan poquito que no alcanzó ni para poder combustionarlo, ¿ya? Luego te van describiendo muestra por muestra. Oxford es súper estricto con respecto a las razones de carbono y nitrógeno, al punto de que ellos cortan en 3.4, no 3.6, ¿ya? Entonces, en este caso, te indican, mira, esta muestra tenía 3.5, pero se salió del rango, ¿ya? Aún así, le hicimos un pretratamiento extra para que funcionara. Y por eso también en Oxford tienen un sistema, si se fijan, acá hay una OXA-X. ¿Qué significa OXA-X? Que tuvo un pretratamiento extra, ¿ya? Y que no pasó por ultrafiltración porque si no quedaba muy poco colágeno, pero aún así se pudo fechar. El resto de las muestras te va diciendo que posiblemente hay un efecto reservorio marino porque también hacen los isótopos y te avisan. Ten cuidado que esta fecha puede tener efecto reservorio, ¿ya? Así que en ese sentido es bien completo. Y por otro lado, además de ese informe que te mandan, cuando tú envías muestras a la Universidad de Oxford, entras a la página de ellos y te creas un usuario. Y cuando entras a tus proyectos, tú puedes ver todo lo que le hicieron a tu muestra y te entregan absolutamente toda la información, ¿ya? Es decir, tú entras acá, tienes tus muestras, tienes tus resultados, ¿ya? Por ejemplo, esto es un proyecto que tuvimos durante mi doctorado, que fechamos el cementerio Picaucho, y se fijan, hay varias que tuvimos que pretratar muchas veces porque teníamos un problema de lípidos, ¿ya? O sea, la preservación en el norte grande es tan buena que los lípidos elevan las razones de carbono y nitrógeno. O sea, me salía 3.8, 4, horrible, pero no es que la muestra estuviera mala, sino que tenía tanta grasa que alteraba todo. Y por eso la tuvimos que lavar muchas veces y hacer muchos intentos, por eso no tengo números OXA acá, ¿ya? Sino que todo esto mezclado.
Acá está la fecha, el carbono 13, y en la parte de resultados químicos te entregan todas las razones de carbono-nitrógeno. ¿Ya? El yield, el collagen yield, el porcentaje de carbono, el porcentaje de nitrógeno, o sea, esto es lo que yo espero del laboratorio de radiocarbono. ¿Ya? Honestidad, calidad, ¿ya? Y que no me vendan gato no me pasen gato por liebre, y que yo tengo la certeza de que en Oxford, si mi colágeno está malo, no me lo van a fechar. ¿Ya? Por eso creo que es un buen laboratorio, además de haber trabajado ahí también. Bueno, laboratorios de radiocarbono que existen y que son los más utilizados, bueno, creo que acá en Chile la mayoría manda Georgia, ¿ya? Nuevamente, tengan mucho cuidado si van a mandar a este laboratorio el tema de la bioapatita y las razones de carbono-nitrógeno. Nuevamente, no permitan que les feche la bioapatita. Mándenle el correo y le ponen observaciones, no me feche la bioapatita, no me interesa. Y no me cobre $300 por las puras, ¿ya? Y también exíjale la razón de carbono-nitrógeno, porque en la página de Georgia, y si ustedes ven, cuando mandan los análisis para isótopos, radiocarbono, ese combo que tienen, que es el más vendido, dice que te entregan las razones de carbono-nitrógeno. Pero uno luego ve los reportes y no están en ninguna parte. ¿Ya? Tenemos DirectAMS, otro laboratorio popular por sus precios bajos, $299. ¿Ok? Pero pidan sus razones de carbono y nitrógeno. ¿Ya? Acá no les van a fechar bioapatita. Creo que son un poco más honestos. Bueno, obviamente recomiendo la Universidad de Oxford, es un poco más caro, pero si mandan sobre una cantidad de muestras les hacen un descuento. ¿Ya? También muy recomendado la Universidad de California, Irvine. ¿Ya? Acá está John Southton, el que está a cargo de también trabajando en las curvas de calibración. Un caballero sequísimo, sabe lo que está haciendo, confiable, ¿ya? Y creo que si le mandas más de 10 muestras te cobra $300 por muestra. Y por otro lado está Crono, que es de la Queen's University Belfast, donde está Paula Reimar, que también está detrás de las curvas de calibración marina, la INCAL, y también ha aportado en construir la SouthCal, ¿ya? Mucha alta confianza en estos últimos tres, ¿ya? Que quizás son un poco más caros, pero te vas a la segura y de que no te van a estafar. Dale. Ya, pasamos entonces al análisis de isótopos estables. ¿Dale? Ya, bueno, algunos aspectos básicos no son reactivos, ¿ya? Por lo que no van a decaer en el tiempo, como sí lo hace el carbono 14, que nos permite fechar. Para animales y humanos, ¿verdad? Nos van a entregar información sobre dieta y movilidad, pero no solamente se quedan en los animales y en los humanos, también podemos estudiar las plantas, ¿ya? Podemos estudiar prácticas de fertilización, podemos estudiar prácticas de irrigación, etc. O sea, y también intercambio, si es que hacemos estroncio. Dependiendo de la muestra que se tome, ¿verdad? Los análisis van a reflejar la dieta o el origen geográfico o geológico de un momento determinado de la vida de un individuo, ya sea animal o ya sea humano. La medición es un instrumento diferente, no es una AMS, es un IRMS, ¿ya? ¿Qué significa IRMS? Que también quizá lo van a empezar a ver cuando lean papers, etc. Es una espectrometría de masas de razones isotópicas, ¿ya? Hay laboratorios de isótopos estables en Chile, por suerte. Sin embargo, la mayoría está basado en escuelas de ecología marina o ecología terrestre. Todavía no contamos con un laboratorio de isótopos de arqueología propiamente tal, ¿ya? Pero, por suerte, son nuestros amigos y reciben nuestras muestras. Nuevamente, también, al igual que el radiocarbono, se necesita muy poca muestra. No es necesario mandarle el hueso entero, así, no sé, la escápula del lobo marino, de verdad no, ¿ya? Que a veces uno le mandan así unos huesos gigantes y es como chuta, así, ya, voy con mi Dremel, así como para cortar una puntita, ¿ya? Y son infinitamente mucho más baratos que el análisis de radiocarbono, de la datación por radiocarbono, ¿ya? Radiocarbono en promedio sale $300, análisis de isótopos estables $15 por muestra. ¿Qué muestras nos sirven para el análisis de isótopos estables en el contexto arqueológico y bioantropológico? Bueno, al igual que lo veíamos para el radiocarbono, nos sirve todo el material orgánico e inorgánico que esté presente en lo que encontremos en el contexto arqueológico, ¿ya? Esto incluye sedimentos en materia orgánica,
plantas, animales y humanos. ¿Ya? Sedimentos, por ejemplo, también podemos evaluar la presencia de fertilizantes, cuánto carbono había, qué carbono hay, C3, C4, etc. Y dentro del material zooarqueológico y bioantropológico, ¿a qué le podemos hacer isótopos? A todos y es que está preservado. Es decir, huesos, dientes, pelos, fibras, uñas, tejido blando, músculo, piel, astas, etc. ¿Ya? Ahora, lo importante de qué muestra elijan en un animal o un humano va a depender de la pregunta de investigación que ustedes tengan. ¿Ya? O sea, también recomendación. Voy a mandar porque está de moda los isótopos, de verdad no lo hagan. ¿Ya? Tengan una pregunta, aunque sea impacto. ¿Ya? Porque así van a poder saber mejor qué es lo que quieren hacer. Es decir, por ejemplo, si tomamos una muestra de diente, el diente nos va a representar el momento en que se formó ese diente. Es decir, los 6 años, los 12 años, los 18 años, etc. Tenemos diferentes momentos de la vida de la persona con los dientes. Luego, con los huesos van a ser los últimos años de vida, pero va a depender del hueso. ¿Ya? La tasa de recambio en un fémur es mucho más lenta que la de una costilla, por ejemplo. ¿Ya? Entonces van a ser diferentes cantidades de años antes de la muerte. Y por otro lado tenemos los pelos, ¿ya? En el caso de los humanos y también de los animales, que en promedio deberían crecer entre 1 o 2 centímetros al mes, por lo tanto podemos obtener la dieta y en algunos casos la movilidad de las personas meses antes de la muerte. Ahora, con respecto a las biomoléculas que vamos a analizar, nuevamente nos encontramos con lo mismo que habíamos visto en el radiocarbono. Para la fracción orgánica del hueso vamos a tener el colágeno, por supuesto, y la queratina en pelos, uñas, fibras. ¿Ya? ¿Qué isótopos vamos a obtener acá? El carbono, el nitrógeno y el azufre. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener la fracción inorgánica del hueso, que es la bioapatita, ¿ya? Que está presente en el hueso y el esmalte dental. De aquí podemos obtener los isótopos de carbono, oxígeno y también las razones de estroncio. Y este carbono proviene de la molécula de carbonato de calcio que está presente en la bioapatita y es diferente, ojo, es diferente al carbono del colágeno y al carbono de la queratina. ¿Ya? Es decir, si hacen isótopos de carbono de colágeno y de bioapatita, no es lo mismo. No están representando las mismas dietas. ¿Ya? Ojo con eso. Dale, pelado. Ya. Colágeno, primero que todo. También lo podemos evaluar, o sea, lo mismo. ¿Ya? Podemos ver los indicadores de calidad por razones de carbono nitrógeno, porcentaje carbono, porcentaje nitrógeno y el rendimiento del colágeno. Características del carbono: es una proteína altamente estable, ¿ya? Es una proteína con enlaces covalentes. ¿Qué significa esto? Que es resistente a la diagénesis, ¿ya? No es como la bioapatita, que tiene enlaces iónicos principalmente y se va a ir con cualquiera que encuentre en el suelo. El colágeno no, ¿ya? Se va a mantener ahí firme. Pero no es que siempre se preserve, ¿ya? Igual sufre, o sea, hay procesos tafonómicos, etcétera, que también lo van a afectar. Obviamente se preserva mucho mejor que la bioapatita y va a representar principalmente la dieta proteica del animal o la persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque el colágeno es una proteína. Mientras nosotros comamos proteína, esa proteína que comemos va a ir a formar otras proteínas a partir de los aminoácidos, ¿verdad? Dale. Por otro lado vamos a tener la bioapatita, ¿ya? Esta, a diferencia del colágeno, representa la dieta completa, es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? Por eso también nos sirve mucho más para identificar el maíz que el colágeno cuando tenemos dietas marinas. Como les decía, es altamente reactiva, ¿ya? No es estable como el colágeno, está muy afecta a la diagénesis, ¿ya? Por este intercambio de carbonatos secundarios que están presentes en los sedimentos, sobre todo cuando hay presencia de humedad, lluvia o agua. Y obviamente la diagénesis va a afectar más al hueso que al diente, ¿ya? Recordemos que el hueso es una estructura porosa, ¿ya? Por así decirlo, un sistema abierto que va a permitir entrar y salir, ¿ya? Carbonatos. Sin embargo, el diente, al ser una estructura cristalina, mucho más cerrada, mucho más resistente, evita esa diagénesis, ¿ya? Es por eso también que, no sé si han visto, hay papers, muchos papers de la dieta de los homínidos, por ejemplo, ¿ya? Paranthropus, Australopithecus, etcétera, porque el diente lo protege. El hueso es más complicado. Y como les decía, no existen indicadores de calidad,
Sus pretratamientos también son todo un tema. O sea, ustedes buscan pretratamiento de biohepatita y hay un montón de papers y hay una discusión infinita ahí de cuánto tiempo tienes que dejar el ácido. Algunas personas dicen 10 minutos, como mi profesora guía. Otras profesoras, como la de mi postdoc, decía un día, ¿ya? Entonces, bueno, ahí es todo un tema muy complicado de cómo pretratar la apatita, la bioapatita, y si confías o no en ese resultado, porque también en el pretratamiento, cuando estás en el laboratorio y dejas el ácido acético reaccionando con la bioapatita, también va a empezar a reaccionar con lo que está en la atmósfera. Y ese carbono que anda circulando y el oxígeno que está circulando se puede meter a tu muestra y hasta ahí llegaste. ¿Ya? Puede evaluarse la preservación a través de microscopio electrónico de barrido para ver si se ven, a veces se ven los cristales de carbonato secundarios pegados al hueso, o por técnicas infrarrojas, principalmente FTIR. Dale. Y bueno, esto ya es como un resumen para alguien que esté más interesado en el tema. Hicimos este mapa conceptual con los estudiantes de arqueometría de la Universidad Católica, tercer año, y tienen el detalle, o sea, el hueso, fracción orgánica, ósea, colágeno, ¿qué isótopos podemos tener de acá? Carbono, nitrógeno, nos sirven para dieta. Inorgánica, bioapatita, carbono, oxígeno, estroncio, dieta y movilidad. Últimos 7 a 10 años de vida. El diente, va a depender del diente, ¿verdad? Pero es la infancia principalmente, fracción orgánica, dentina, colágeno, inorgánica, bioapatita, ¿qué isótopos podemos obtener de acá? El cabello y la uña, ¿ya? El cabello es el que más tiene azufre. Otra recomendación, no hagan azufre en colágeno. El colágeno tiene una cantidad, un porcentaje de azufre muy, muy bajo. Por lo tanto, es muy probable que no tengan un buen resultado. ¿Dónde está el azufre? En el pelo, en las fibras. ¿Ya? Ahí van a tener un buen resultado. Bueno, acá están los indicadores de calidad. Esto es lo que pueden hacer en animales. Y también incluimos acá las plantas, que creo que es lo que menos se hace acá en Chile. Al igual que el radiocarbono, la toma de muestras no tiene nada del otro mundo, ¿ya? El hueso, como les decía, entre 0,6 a 1 gramo también puede ser menos, ¿ya? 0,5, nuevamente, no es necesario 2 gramos, 3 gramos, 4 gramos, la escápula del lobo marino, no, porfa, que lo hemos vivido, es terrible. Después, el pelo, el textil, la fibra y el esmalte dental, también 10 a 20 gramos. Un dato para las personas que quieran hacer esmalte dental de humanos, no es necesario enviar el diente completo, ya con un Dremel y una broca redonda de diamante pueden obtener una muestra por abrasión muy simple de 10 a 20 miligramos y con eso están. Y de hecho a los museos les gusta mucho eso, ¿ya? Cuando van a tomar muestras les dicen no voy a romper el diente, no me lo voy a llevar, simplemente le saco una pequeña muestra de polvito, muy chiquitita, y con eso está listo, ¿ya? Obviamente lo ideal es hacer un molde antes, porque si alguien quisiera llegar a hacer microdesgaste dental en ese diente, va a ver todos los rayados del Dremel, así que es importante que hagan eso, o una imagen 3D. El almacenamiento también, bolsas de polietileno, tubos de transporte, tubos Zeppendorf, ¿ya? Aluminio, el aluminio tampoco contamina, ¿ya? Tranquilidad ahí. Mascarilla, antiparras, delantal, guantes de nitrilo. Si tocan el hueso con la mano, no hay problema, pero traten de no hacerlo. Y bueno, ¿dónde realizarla? También en terrenos, en museos, con cuidado, ¿ya? Pero nuevamente, no es ADN, no es que hay que disfrazarse para tomar la muestra, o que le saltó saliva y se arruinó todo, no. Ya acá más relajado. Ya, los posibles problemas con las muestras de isótopos estables, principalmente, y lo mismo que el radiocarbono, es el tema de la preservación. No podemos saber a priori si hay colágeno o no, ya sea en la dentina o ya sea en el hueso, ¿ya? Se recomienda, como les decía, enviar huesos que no tengan meteorización, porque al menos a mí en lo personal no me han funcionado, y realizar análisis de bioapatita en dientes, ¿ya? Para irse a la segura. O sea, igual tengan en mente que si van a hacer análisis de dientes, van a ver la dieta de la infancia, o dependiendo del diente que sacaron, de qué momento de la infancia fue de esa persona, ¿ya? Bioapatita en hueso, recomiendo lugares áridos o semiáridos. Bioapatita en otros lados, cuidado, ¿ya? Pueden hacerlo, puede ser que esté preservada bien, pero si les sale un valor extraño, cuidado ahí, ¿ya? Porque puede estar contaminada. Y con respecto ya a la muestra en sí misma, si quieren estudiar a una persona
y su movilidad como de esa persona en particular, no saquen muestras de primer molar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primer molar está principalmente afectado por la lactancia materna, ¿ya? Por lo tanto, ese oxígeno va a salir alterado, ¿ya? No te va a dar el origen de la persona, ese oxígeno no va a salir de dónde era la persona, sino que te va a dar el oxígeno que pasó por fraccionamiento de la leche materna, ¿ya? Lo mismo con isótopos de nitrógeno para lactantes, ¿ya? Si ustedes toman isótopos de una guagua, ¿ya? De un hueso, de un esqueleto de una guagua, del pelo de una guagua, esa guagua les va a salir un nivel trófico más arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como si se estuviera comiendo a la mamá, ¿ya? Un poco caníbal, pero la leche materna hace que se enriquezca. Entonces, cuando ustedes tienen infantes y lo ponen en un gráfico, los lactantes van a salir muy altos en comparación al resto de la población. Igual, esto lo puse como precaución, pero si a alguien le interesa ese tema, es súper interesante verlo cuando dejan de amamantar, porque eso se ve, es una caída abrupta, así, y pueden estimar la edad, ¿ya? Ahora se hacen análisis de dentina incrementales, entonces puedes saber exactamente en qué año de vida dejó de ser amamantado. Bueno, laboratorios de isótopos estables hay varios. Muchos chilenos y chilenas prefieren esta Universidad de Georgia porque tiene un combo, al parecer, de radiocarbono más isótopos, pero les comento que estos isótopos de Georgia están cada vez más caros. Pero bueno, nuevamente, si lo hacen ahí, pida las razones de carbono, nitrógeno, etc. En Oxford están haciendo solamente orgánico, creo que inorgánico no le funciona la máquina. Está en la Universidad de Cornell. Ahí está Kimberly Sparks, que es muy buena onda, te manda toda la información, no hay ningún problema con ella, y ahí son bastante baratos. Ahí están a 12, 13, 15 dólares los isótopos, y los hace todos, ¿ya? Carbono, nitrógeno, oxígeno, colágeno y bioapatita. Y con respecto a Sudamérica, bueno, tenemos la UASIF en la Universidad de Antofagasta, donde están haciendo de momento solamente muestras orgánicas, ¿ya? De carbono, nitrógeno y azufre. También a futuro esperemos que logren por fin hacer isótopos en aminoácidos, ¿ya? Porque tienen la máquina para eso. También está el laboratorio La Basi de la Universidad Católica con Claudio Latorre, donde hacen carbono y nitrógeno en muestras orgánicas. Y también está la Universidad Andrés Bello, que de momento está haciendo también solo orgánico, tienen un IRMS, pero se ganaron un Fondequip con una máquina muy top, que se viene muy buena, con ablación láser, que al parecer ni siquiera vamos a tener que procesar muestras. Si el futuro está en Viña del Mar. Y luego, ya pasando al otro lado de la cordillera, está el laboratorio de Fito Gil, ¿ya? Y Anigla en San Rafael, en Los Reyunos. También hacen carbono nitrógeno, solamente orgánico, y también está el INGEIS en la Universidad de Buenos Aires, donde hacen orgánico y también hacen inorgánico, ¿ya? Eso también es importante. Si quieren hacer inorgánico cerca, Argentina. ¿Ya? Buenos Aires. Bueno, y acá traje algunas de las preguntas que hicieron en el Instagram, no todas eran caleta, pero traje como las más enigmáticas. Entonces, voy a empezar. ¿Qué contaminantes pueden alterar las muestras? Como les decía, consolidantes, ¿ya? Consolidantes son el peor enemigo del radiocarbono y de los isótopos, ¿ya? No usen consolidantes, por favor. Ya, el agua y la radiación solar afectan la calidad de la muestra en cuanto a la precisión del fechado. En sí mismo no, pero si el agua contamina el colágeno o no hay colágeno, tu colágeno o no va a estar o va a estar mal preservado y eso no debería fecharse, ¿ya? Pero la radiación solar en sí misma no debería afectar el proceso de radioactividad que está sufriendo el hueso. ¿Puedo usar fragmentos de hueso? Sí, por favor, usen fragmentos de hueso, ¿ya? Eso de romper el fémur, hacerle un hoyito, taparlo con yeso, así, no, ¿ya? O hacerle ese hoyo en el cráneo, así, cuadrado, tampoco, de verdad, en serio que no es necesario. Fragmentos óseos, algo que esté roto, 12avas costillas, falanges de pie, ¿ya? Lo que sea menos informativo a nivel anatómico, ¿ya? Tanto en su arqueología como en mi antropología, sirve, ¿ya? No hay ningún problema. Es necesario enviar muestras pareadas de hueso-diente solo si tu pregunta de investigación lo necesita. O sea, si yo lo único que quiero es saber la dieta del individuo, más allá si era chico o grande, da lo mismo, ¿ya?
Pero si ustedes quieren hacer una historia de vida de la persona, ya, ahí manden pareado. Pero no es una exigencia, no es una obligación. Todo va a depender de la pregunta de investigación de su proyecto. ¿Se pueden comparar resultados de distintos laboratorios? Súper buena pregunta. En teoría sí, ¿ya? Los laboratorios usan estándares, ¿ya? Tanto para el radiocarbono como para los isótopos estables. Estándares internacionales, ¿ya? Como estándares internos, que se calibran en relación a los estándares internacionales, ¿ya? Y esto es de la IAEA, ¿ya? De este Centro de Energía Atómica que está en Viena, que los produce, y todos los laboratorios usan esos estándares. En Antofagasta los usan, en la Católica los usan, en Oxford los usan, en Estados Unidos los usan. Por lo tanto, en teoría, nuestros resultados deberían ser comparables, ¿ya? Siempre va a haber alguna variación, pero mientras la variación no sea de, no sé, por ejemplo, en Antofagasta me dio un nitrógeno de 5 per mil, en la Católica me dio 5.1, ya, estamos bien. Pero, por ejemplo, si lo mando a Viña y me dio 6.8, ya. Cuidado, ¿ya? Algo está pasando ahí. Y luego, ¿qué tipos de isótopos existen en el ser humano? Bueno, todos los que mencionamos: carbono, nitrógeno, oxígeno, estroncio, azufre, radiocarbono, entre otros. ¿Ya? Dale. Y bueno, y ahora es el turno de ustedes, a ver si tienen preguntas que podamos resolver. Hola, ya. Muchas gracias, Fran. Tenemos varias preguntas en el chat, ¿ya? Y me imagino que también hay varias preguntas en vivo. Entonces, si quiere, partamos primero con algunas preguntas presenciales y de ahí vamos a hacer algunas preguntas vamos a responder las preguntas por chat. Algunas preguntas básicas como si se va a grabar y se va a enviar este video. Sí, vamos a verlo en alguna de las instituciones. En la Chile puede ser la Católica, se puede hacer, la misma Sochap o el Carch. Ya vamos a entregar el link para que puedan transmitirse, ¿ya? Eso. No sé si te alguna pregunta, no sé. Queda micrófono abierto. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si conoce un poco los métodos de extracción de colágeno no invasivo, como los que usa el equipo de Collins en Cambridge, y qué opinas al respecto de mejor enviar de repente colágeno preextraído en tubos Eppendorf para, en vez de enviar fragmentos que puedan ahí meter chiva de que no resultó el método y cosas así. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Súper buena pregunta. Sí, de todas maneras, si tú quieres enviar colágeno de acá, no hay ningún problema. Nosotros en algún minuto tuvimos la fábrica de colágeno en Antofagasta, pero no estoy allá ahora, así que estamos tratando de armarla en la Universidad Católica, ¿ya? La idea es poder extraer colágeno y ofrecer ese servicio a ustedes, ¿ya? Si todo sale bien, espero que de aquí a un año estemos andando con la extracción de colágeno en la Universidad Católica para que puedan enviar colágeno y así también reducen costos y nos vamos a la segura de que realmente tus muestras tenían o no tenían colágeno. Segundo, rapidito, ¿qué opinas de un muestreo previo del hueso, como de las muestras en general, como de los procesos diagenéticos, antes de siquiera plantearse fechar? ¿Qué opinas también al respecto? Como en costo son mucho menos caros. ¿Qué opinas al respecto? Así como antes de fechar, o igual recomiendas como intentar fechar en tándem a tratar de evaluar la diagénesis con cosas, no sé, pues, esto es como corte histológico, etc. Mira, yo soy de la idea de intentar igual, ¿ya? Porque al menos, o sea, como te decía, en Oxford, si no resulta, no te van a cobrar los 300 y tantos dólares. Te van a cobrar solamente el pretratamiento, que eso sale aproximadamente $100, ¿ya? O sea, si no funciona, igual no te van a cobrar todo, ¿ya? Por lo tanto, por ese camino es mejor intentarlo, creo yo, porque hay veces que da sorpresas, ¿verdad? El registro. Pero sí, o sea, igual también tener el tiempo y el equipamiento para poder hacer esa evaluación de corte histológico.
o la evaluación con infrarrojo, ¿verdad? O con el SEM. Pero bueno, también se puede hacer, o sea, eso ya sería un estudio en sí mismo, que también estaría genial hacerlo en Chile, ya porque no se ha evaluado la biogénesis, o sea, es un temazo. De hecho, hay un congreso de Bone Genesis, así, y acá en Chile nadie ha hecho eso. Es un gran tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? En vivo. Por favor. Puedes acercarte porque no tenemos mucha extensión para el micrófono. Sí, hola. Igual pregunto un poco desde mi ignorancia, como de temas más arqueométricos, pero he visto trabajos sobre, como, no sé cómo decirlo, medición o análisis de tártaro dental. No sé qué diferencia puede tener eso derechamente de la muestra de, no sé, un mismo individuo, de una misma, como, de analizar quizás una pieza dental al tártaro, como qué información distinta me puede dar o como eso. Uh-huh. También súper buena pregunta. Mira, hay como estudios que han realizado análisis de isótopos estables en tártaro, pero finalmente no sabes qué estás midiendo. Porque en el tártaro hay una cantidad de cosas mezcladas. O sea, tienes por un lado bacterias haciendo su trabajo, tienes comida, tienes vegetales, o sea, estás midiendo cualquier cosa. Por eso, al menos yo y mi equipo no haríamos nunca isótopos en tártaro, porque es un sinsentido, ¿ya? A no ser que sepas muy bien a qué le estás midiendo los isótopos, ¿ya? En cambio, el diente es de la persona y se formó con lo que tú comiste. Entonces sí puedes reconstruir la dieta que efectivamente entró al tracto digestivo, ¿ya? Pero con el tártaro es más complicado porque hay acción bacteriana, va a haber otros fraccionamientos, o sea, es más difícil, no es la dieta de la persona en sí misma, ¿ya? Puede ser que ahí agarres un pedazo de choclo ya y ahí analizas el choclo, pero eso va a ser la planta, no la persona. ¿Te fijas? O sea, igual es complicado, pero buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Y la otra que quería preguntar, igual por mera curiosidad, que mencionaste, estaban trabajando como en calcular la variación o medir o investigar sobre eso del efecto reservorio marino aquí en Chile. Como, ¿qué metodología o qué otras referencias están usando para medir esa variación o encontrar o estudiar eso? Sí, bueno, ese es un tema bastante fascinante, al menos en lo personal. Hay varias aproximaciones para estudiar el efecto reservorio marino, ¿ya? Por lo general lo que se utilizan son fechados pareados. Es decir, fechas algo de lo que estás 100% seguro o segura que es terrestre, asociado, muy cerca, o sea, directamente asociado a algo marino, ¿ya? Entonces después calculas la diferencia de tu fechado terrestre versus el fechado marino, ¿ya? Y ahí ves, para ese momento, de cuánto era el efecto reservorio. Puede ser de 100 años, 200 años, 500 años, 600 años, ¿ya? De hecho, hay una base de datos de fechados marinos y de efecto reservorio marino que está en internet, de Paula Reimer de la Universidad de Belfast, donde han hecho algunos estudios acá en Chile y puedes verlos a través del tiempo. O sea, por ejemplo, en Valparaíso, en los años 60 lo midieron, en los años 60, y el efecto reservorio era muy chiquitito, ponte tú 100 años, pero después en los años 80 era de 400 años, ¿ya? O sea, en un mismo lugar, a través del tiempo, su efecto reservorio puede variar muchísimo. Esa es una opción, que es por ejemplo lo que está haciendo Claudio, que está viendo los conchales, ¿ya? Entonces fecha la concha y fecha lo asociado al conchal. Nosotros estamos con otra aproximación, que es medir la dieta, primero, la dieta de los humanos, asegurarnos que comen dieta marina, ¿ya? Y por otro lado, fechamos algo que hubiese estado asociado directamente al humano, ¿ya? Principalmente hemos trabajado con textiles, asumiendo que los camélidos no comen pescado, o en otro caso donde obtuvimos muestras del tracto intestinal directamente del pobre individuo, donde sacamos algarrobo para fecharlo también y ver el efecto reservorio. Y estamos teniendo resultados súper interesantes, con máximos de variación entre 500 años, 100 a 500 años, una cosa muy loca.
Audiencia en Zoom. No te... Ok, gracias. Hola, Fran. Te voy a hacer una pregunta porque tengo caleta. Pero básicamente, o sea, son dos, la verdad. Es que si no tenemos ninguna forma de saber que nuestros carbonos en apatita están buenos, porque no hay, como en el caso del colágeno, lo que presentaste, ¿cómo nosotros finalmente podemos decir, bueno, igual los voy a poner, o en qué me puedo confiar, como decir, ya, igual son publicables, digamos, son comunicables? Esa es la primera. Y la segunda es que, súper bueno eso de que la Católica esté en la posibilidad de hacer extracción, y sí, lo mandamos así, o grafitizar en Magallanes. Pero esta es una cuestión más administrativa, que es como, ¿podría ser que entonces después nosotros nos saltemos eso del Consejo? Porque nosotros no estamos mandando una muestra, estamos mandando una cuestión que ya fue destruida, y se supone que ese es el... Tu opinión es la segunda, pero la primera es un poquito más técnica. Ya, la primera, como te decía, claro, no hay forma de evaluar si tu carbono, o sea, hay con el infrarrojo, ya, el FTIR o el microscopio electrónico de barrido son algunas opciones, ya. Lo que yo haría es, por ejemplo, mandar muestra pareada de diente-hueso, ahí sí, para evaluar cómo está el diente, ya, que en teoría debería darte similar al hueso si la persona no se movió. ¿Ya? Eso sería una opción. Ahora, de que la fecha por biopatita sea publicable, no sé. O sea, depende de quién te toque como evaluador. Si una persona que no cacha ni una, te lo va a publicar. Entonces, si te toca una persona que cacha, te va a destruir. ¿Ya? O sea, en el mundo de la biopatita, los únicos que defienden fechar, bueno, Cherkinsky, obviamente, y Antoine Sassot, pero solamente en lugares áridos o huesos cremados. ¿Ya? Entonces, como que yo sé que hay casos extremos, como más tempranos, contextos tempranos, bajo el mar, que sí, ya no queda otra, y es como, bueno, lo que hay. Pero si es que van a trabajar con contextos de ahora, acá en Chile Central, o en el norte, o en el sur, y tienen otras cosas para fechar, fechen lo otro. O sea, ¿para qué van a fechar algo que saben que lo más probable es que esté contaminado? Como que van a perder plata y no va a ser publicable. Eso. Y con respecto a lo segundo, hasta donde yo sé, para sacar esmalte dental o que hemos sacado, colágeno también, hemos tenido que pedir permiso, ¿ya? Por lo que yo sospecho que el grafito también va a necesitar un permiso. Pero igual quizá a futuro se puede discutir con el consejo, porque es una muestra muy chiquitita. Sí. Tenemos varias preguntas en el chat. Ya, entonces hay varias preguntas y varios comentarios, sobre todo hartas felicitaciones, Fran, por la presentación, ¿ya? En general, muchas personas y muchas gracias, muy buena charla, excelente presentación, dice María Teresa Plaza, aplausos de parte de Rolando, etcétera, ¿ya? O sea, en general, muy bien recibida la charla, muy agradecidos por el taller. Hay muchas preguntas, entonces no sé si vamos a poder contestarlas todas, pero más o menos desde donde quedamos. Por ejemplo, Romina Rodríguez dice, ¿qué pasa con la cerámica cuando es lavada? ¿Aún se puede sacar muestras de utilidad? Por ejemplo, el tema de fechado. Me parece que sí, ¿ya? Porque el agua no te va a sacar el lípido. Lo que te saca el lípido es el cloroformo y el metanol. Así que en teoría no debería haber problema. Lo que sí es peligroso con la cerámica es cuando la tocan con bloqueador solar. ¿Ya? Eso sí es una contaminación para la cerámica. Si es que están en terreno, se echan mucho bloqueador y agarran la cerámica con bloqueador con la mano. Cuando la manden a fechar o la manden a hacer un análisis de residuos, va a salir el bloqueador. Y ahí es súper común, es como una contaminación muy frecuente la cerámica con el bloqueador solar. Ya eso sí que es sucia. El agua no debería, Súper. en teoría. Mira, Lorena Rebolledo dice, ¿el secado en horno afecta? ¿La temperatura se recomienda de secado? ¿Qué temperatura se recomienda de secados de la muestra? ¿De qué muestra? Claro, no dice en particular. Me imagino en general, todavía eran como preguntas asociadas a análisis radiocarbónico, pero...
Ya, mira, Pero pueden si ser son muchos, claro. plantas, si es pelo, etcétera, no sé, nosotros de hecho estuvimos la semana pasada secando en horno a 30 grados y no hubo ningún problema. Tampoco debería afectar. Súper. No debería. Por ejemplo, Francisco García Alvarido dice, ¿qué opinas de muestras obtenidas desde el arnero? ¿Qué posibilidades hay de que la manipulación con guantes de cabritilla con tierra contamine la muestra? No, no la va a contaminar. Depende, o sea, si va a sacar hueso por todo el proceso de pretratamiento que pasa la muestra, eso se elimina. O sea, el pretratamiento químico del radiocarbono es muy estricto, ¿ya? Y es muy, muy preciso. Así que no debería haber contaminación, ¿ya? Ahora, si la sacaste del arnero, perdiste la información estratigráfica y ya no puedes hacer un modelo bayesiano, por ejemplo, después con las fechas radiocarbónicas. Súper. Macarena Arias dice, Fran, ¿y qué pasa con las osamentas humanas que han estado bajo el mar, por ejemplo, con respecto a preservación? Bueno, esa es una súper buena pregunta, pero al parecer igual se preservan. O sea, este individuo de la esmeralda que sacaron tenía colágeno y fue posible fecharlo. Pero más para atrás, no sabemos. Vamos a ver. Sí. Javier dice, ¿qué muestras recomendarías fechar en contextos de conchales? En contextos de conchales, si es que hay algo no marino, fecharía lo no marino. Ahora, si inevitablemente hay puras cosas marinas, bueno, nada, fechar lo marino y tratar de encontrar en la literatura si es que hay algún valor delta R local para hacer la corrección por el efecto de reservorio marino. Súper. María Teresa Plaza dice, se piden las 3 medidas con respecto a los indicadores de calidad de colágeno, se refiere. ¿O con una de ellas está bien? Con las razones de carbono nitrógeno deberías estar bien. Ahora, si quieres como irte la full segura, puedes pedir las demás también. Pero las razones de carbono nitrógeno son lo más importante. Y lo más común. Gracias. Lorena Rebolledo también pregunta, ¿y qué pasa para el sedimento? ¿También el rango carbono-nitrógeno debe estar en un rango? No, eso no tiene rango. No tiene rango porque es muy variable. O sea, puede ser muy alto, puede ser muy bajo. Las plantas varían también mucho con respecto a esas razones. O sea, las plantas también tienen un límite que no debería pasar sobre 100, ¿ya? Pero en el sedimento puede ser mucho más variable. Tampoco hay un control de calidad ahí muy fuerte. No sé si decir esto, pero Leonardo Soto dice, Fran, pasa el código de descuento para fechar en Oxford. A lo mejor tiene un cupón por ahí. Lorena Rebolledo dice, ¿cuánto están cobrando en Oxford? De lo que yo recuerdo eran 315 libras sobre alguna muestra. No sé, tendría que revisar, no lo he visto. Perfecto. Lorena Rebolledo también pregunta, NOSAM, no sé si lo conoces, ¿qué tal? ¿Qué cosa? NOSAM, como un laboratorio, NOSSAM. No lo conozco. Ya. Desconozco. Mauro pregunta, pero también Constanza de la Fuente le ayudó a responder, pero también viene como parte de la pregunta. ¿Hay forma de saber la cantidad de materia orgánica en los sedimentos a priori o eso solo lo establece el laboratorio a realizar el análisis? La misma Constanza de la Fuente mandó un paper, ya que dice que puede ayudar a responder un poco la pregunta, pero no sé si también te hacemos la pregunta a ti. O sea, puedes ver la cantidad de materia orgánica cuando pasas por un analizador elemental antes de ir al IRMS, pero no sé si habrán técnicas, por ejemplo, de los paleoecólogos que puedan estimar la cantidad de material orgánico en sedimento. Me imagino que deben haber otras formas, pero no las conozco en detalle. Súper. Luego, por ejemplo, a ver, Indira Montt dice, ¿sabes si Direct AMS entrega las razones de carbono y nitrógeno desfechados sobre queratina, textiles, ya entregados, por ejemplo, en el año 2020? ¿Sería importante solicitarlos? Sí, que los pida con el número de muestra de Direct AMS. Ellos deben tener esa información. Gonzalo Rodríguez pregunta, ¿por qué en los resultados de la datación de varias muestras por carbono 14, la fecha BP presenta la misma variación más menos? Que todos tengan así Encima. como 20, 20, 20, Sí, 20, 20. sí.
Es básicamente la precisión de la máquina. O sea, si la máquina está funcionando súper bien, te va a ir midiendo un error similar, ¿ya? O sea, eso es idealmente lo que quieres, porque si fuera muy, muy dispar, ¿ya? Si saliera 20, 25, 30, 48, no sé, ahí ya hay un poco de ruido, ¿no? Así del error que le estás metiendo al error. Claro, de la misma máquina. Por así. Exactamente. Ailén Paladea Rojo pregunta, una consulta, ¿hasta qué punto, por ejemplo, una raíz rota o una pieza dental con desgaste y dentina expuesta puede alterar los resultados o imposibilitar los análisis tanto de isótopos como de radiocarbono? Es decir, ¿una pieza dental con raíz rota o elevado desgaste sirve para estos análisis? ¿Son confiables? Sí. O sea, obviamente si está desgastado no va a tener esmalte y no vas a poder hacer la parte inorgánica. Pero si la raíz está, no debería haber, en teoría, problema para hacer isótopos o radiocarbono, ¿ya? Pero ahí también nuevamente volvemos a lo anterior, no podemos saber a priori si es colágeno o no. Pero sí lo intentaría porque es donde mejor se preserva. Litzley Sánchez Chuyo pregunta, ¿se puede datar los falanges de los camélidos? En Perú se hallaron contextos funerarios de camélidos. Sí, de todas maneras. Yo he fechado falanges de camélido y han dado súper bien. Súper. Carlos Camilo Álvarez Che Barría, la toma de carbón, ¿cómo la debo recuperar de contexto para poder fechar exitosamente? ¿Alguna recomendación de la forma de tomarlo? Algo así. O sea, ojalá en estratigrafía, con mucho cuidado, con una pinza, envolverla en aluminio, meterla en la bolsa de polietileno y enviarla. Y ojalá tener cuidado con el efecto de la madera vieja, ¿ya? Para que no le vaya a salir más antiguo de lo que realmente es. Claro. Lorena Rebolló dice si hay algún curso que hagan para los modelos de edad de calibración. Se viene, así ya, se viene el taller de calibración con una experta de Oxford. Si todo sale bien, a fines de año, en enero. Pero van a haber muy pocos cupos, así que estén atentos y si quieren postular, ¿ya? Pero sí, se viene un taller intenso de calibración y modelos bayesianos en Oxcal con radiocarbono. Bueno, Francesca Mengosi pregunta, Beta Analytics ofrece análisis de isótopos, ¿se recomienda? Creo que igual. Yo no lo recomiendo, No. pero esa es mi opinión. Si ustedes quieren mandar a Beta Analytics, que además está cobrando como $600 por la fecha de radiocarbono, adelante. Creo que ahora están haciendo isótopos, pero yo no confío en Beta Analytics. Súper, bueno, preguntan por el link del curso de calibración, pero... No, todavía no está, todavía está en exacto. pañales. No. Eso, y en general, bueno, Motivado. también, muchas felicitaciones. Así que, no sé si queda alguna otra duda, pregunta. Creo que no me salté ninguna pregunta del chat. Eso, parece Ya. que estamos finalizando, entonces agradecemos, Fran. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir online y presencial. Y si quieren seguir haciendo instancias como estas, de radiocarbono o de isótopo, o sea, no lo bayesiano, eso se viene después, pero otras cosas, y si tienen dudas, me escriben. Eso pregunta, un link, algún mail. Para el taller, no, que estén atentos. Pero para hacer más preguntas, hacerte Ah, preguntas a ti. mira, anda la presentación. ¿Sigue? Adelante. Sí, pues falta. Ah, ahí está, va a faltar esa última. Sí, pues, ahí está mi correo. Si me quieren escribir, adelante. Y bueno, nosotros en el curso de arqueometría vemos todas estas cosas. Si alguien quiere ir de oyente, felices de recibirles. Gracias.